Hola orquidementes, bienvenidos a otra cápsula de aprendizaje. Hoy veremos ventajas, desventajas y cómo sembrar orquídeas epífitas, en este caso Cattleyas en troncos, así que corre intro. Antes de comenzar con nuestra parte práctica, debemos verificar cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces vamos con nuestra primera ventaja. Nuestra primera ventaja va relacionada con la ventilación. ¿Por qué ventilación? Recordemos que las orquídeas epífitas, como las Cattleyas, necesitan estar secas en sus raíces antes del próximo riego. Un exceso de agua, mantener los pies mojados, como se dice coloquialmente, puede estar asociado a la pudrición, a la generación de hongos y bacterias que pueden llegar a generar pudrición en sus raíces y en el sistema radicular. Entonces, con esto podemos verificar que no se mojen mucho sus raíces. Eso como primera ventaja. La segunda ventaja. La segunda ventaja viene asociada a recrear el ambiente natural de ellas. Recordemos que ellas son orquídeas epífitas, entonces están sobre los árboles o sobre las plantas. Epífito significa epi, sobre, fito, plantas. Entonces, ellas están en la naturaleza sobre las plantas. Ellas no son parásitas, como en muchas ocasiones o en muchas partes coloquialmente se les dice. Entonces, ellas como plantas epífitas solamente utilizan las plantas como soporte y sus raíces están expuestas y están adheridas a las cortezas de los árboles. Esa sería la segunda ventaja. La tercera ventaja es que podemos verificar el estado real de nuestra planta. Nosotros para cultivar orquídeas, en este caso las orquídeas epífitas, debemos cultivar raíces, crear un buen sistema radicular, porque de ahí depende el sustento de la planta. Si nosotros tenemos un buen sistema radicular, un buen rizoma, podemos asegurar una absorción de los nutrientes y de agua necesaria para las plantas. Entonces, si tenemos buena raíz, buen crecimiento radicular, muy seguramente vamos a tener un buen desarrollo vegetativo y una buena floración. Entonces, estas son las tres ventajas que podemos identificar. Ahora vamos con lo que no nos gusta, hablar de lo malo, de las desventajas. Desde la práctica, desde mi conocimiento y lo que yo he podido verificar, es que este sistema en siembra en palos, regularmente utilizamos o palos de café o palos de totumo, y como primera desventaja es que estos palitos pueden llegarse a pudrir muy fácilmente y puede durar muy poco el palo, y el palito, cuando se descompone, puede llegar a traer hongos y bacterias que pueden afectar el sistema radicular. Entonces hay que estar muy pendiente de nuestros palos, los que nosotros las sembramos, para que no vayan a generar pudrición antes de tiempo. Y esta primera desventaja viene relacionada con la segunda desventaja. Esta segunda desventaja viene en el momento del trasplante. Cuando nosotros tenemos plantas en maceta, es más fácil sacarlas de su medio cuando ya están por fuera del ring y necesitamos trasplantarlas. Es más fácil porque solamente procedemos a separarla de la pared de plástico y podemos trasplantarla a un recipiente más grande. Pero cuando nosotros tenemos nuestras plantas en palo, la planta se adhiere totalmente al tronco. Entonces, cuando se nos pudre el palo o ya está muy grande y la planta no cabe, debemos trasplantarla, y cuando la sacamos el sistema radicular puede verse afectado. Como tercera desventaja está la relación en tiempos para mantener la humedad. Ellas necesitan bastante humedad relativa para poder generar buenos rebrotes, buenas floraciones, buen crecimiento vegetativo y de raíces, y como están expuestas sus raíces, la ventilación va a tender a secar más las raíces, es decir, nuestros tiempos de riegos se van a cortar. Si en maceta nosotros regamos en tiempos de sequía 2 o 3 veces por semana, en tiempos de sequía, cuando tenemos sembrados en tronco, podemos estar hablando que tenemos que generarles y proporcionarles humedad casi todos los días, porque se nos van a deshidratar o generar. Entonces esto se nos convierte en un problema y tenemos que estar más pendientes del riego. Ahora les voy a mostrar el método para poder ampliar esos márgenes o los periodos de riego en palo. Así que ahora sí, después de ver estas ventajas y desventajas, vamos con la parte práctica. Bueno, ¿qué materiales necesitamos? Entonces, nuestra Cattleya, que vamos a dividir: musgo sphagnum,
nuestro palo de café previamente perforado y con un alambre más bien gruesito para poder que nos agarre y lo podamos colgar. Nuestra etiqueta para identificarlo, Sharpie, tijeras para cortar, nuestras tijeras para cortar nuestras medias veladas y unos aritos que son como de media velada también. Entonces vamos a proceder. Lo primero que debemos hacer es pues dividir nuestra catleya, en este caso pues por un error de acá en la grabación, dividir la catleya, pero no alcanza a mostrarles cómo se hace el corte. Los cortes de las catleyas se hacen mínimo de 3 bulbos. Las tijeras una vez desinfectadas, estas aunque estén oxidadas están desinfectadas, pero yo las utilizo acá y cortamos acá y pues más o menos de 3 bulbos vienen a salir. Contamos 1, 2, 3 bulbos en el rizoma, se corta y después lo cicatrizamos con fungicida o bactericida o con pasta cicatrizante. Entonces vamos a sembrar esta, es la más grandecita porque la otra hicimos un cambio con un amigo y él se va a quedar, un amigo de Venezuela que se llama Vicente Rangel, entonces un saludo a él. Lo primero que debemos hacer es alistar nuestra media velada. Esto es descompletarle el closet a la esposa de uno, pero bueno, son medias que ya no se utilizan, entonces lo que hacemos es cortarla. Entonces esta es la parte inferior, acá viene el pie, es la parte inferior y cortamos. Una vez teniéndola así, cortamos también por la mitad. Entre más gruesito nos quede el corte, o sea, yo creo que un corte de 6 a 7 centímetros es suficiente para lo que vamos a hacer. No es necesario que quede muy recto, porque esto es tira, entonces no importa que sea irregular los cortes. ¿Listo? Entonces ya tenemos cortado, tenemos nuestros trozaditos o nuestras ligas acá, ¿sí? Para amarrarlo, los partimos por la mitad para que queden en tiras, ¿vale? Luego ya vamos a proceder a sembrar nuestra catleya o amarrar nuestra catleya en tronco. Entonces lo primero que debemos hacer es intentar que nuestro tronco tenga una superficie de contacto con el musgo. El musgo lo abrimos. Este musgo es Sphagnum cultivado, ¿listo? He visto que recomiendan mucho no el Sphagnum colombiano, este es el Sphagnum colombiano cultivado, no es arrancado, porque dicen que no son muy compatibles con las cateyas, que el mejor es el chino, pero pues estoy probando hasta ahora y me parece que ha salido muy bueno. Entonces vamos a mirar cómo nos va con este. Entonces vamos a ponerle como una camita de musgo para generarle más humedad. Vamos a instalarle, pues, pongámosle otro poco. Y aquí vamos a poner. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El alambre está en este lado, donde vamos a cortarlo. Y aquí es la parte baja del tronco. Lo que nosotros vamos a mirar es que nuestra catleya, nuestro crecimiento de esta catleya, como es simpodial, es decir, que son como caminadorcitas, van a tratar de ocuparse todo el palo. Este palo es un palo pequeño, pero pues para mí no hay problema, por cuestiones de espacio en mi orquidiario, y lo vamos a tener acá, ¿listo? Entonces vamos a la parte más abajo a la parte inferior del palito, ¿listo? Entonces acá vamos a sembrar. Sugerencia, tratar de después de que hagan el corte, sembrarlo a los 3 días, porque las heridas están muy recientes y puede ser que con la humedad, con el riego, puedan generar honguito, ¿listo? Entonces, sugerencia, eso yo ya lo había cortado, ¿listo? Entonces acá ya lo procedemos. ¿Cuál es la idea? Apretar bastante para que la planta no quede moviéndose. Entonces apretamos, hacemos bueno. Lo bueno de esto, la comparación de los cintillos, yo también utilizaba amarres plásticos, pero me di cuenta que puede llegar a lastimar nuestra planta. Entonces lo bueno de este es que aquí esto como se expande, son como licradas, estas banditas, que son del mismo material de las medias veladas. Permiten que si la planta crece, se genere pseudobulbos, no la vaya a lastimar. ¿Listo? Como vemos, acá nuestra planta queda fija, no se mueve. Entonces ya tiene su camita de musgo, ¿no?
tiene su camita de musgo. Acá está nuestra planta. Ahora queremos ponerle más humedad para que tenga más de humedad, para evitar esa deshidratación. Y ahora tengo que ponerme a trabajar en ellas porque tengo muchas plantas que no les tengo musgo, entonces me están sufriendo de deshidratación. Entonces vamos a ponerle musgo alrededor del rizoma, buen musguito, ¿sí? Y vamos a coger nuestra media velada. Y nuestra media velada va a servir de amarre y de canasta. Porque los otros son muy pequeños. No utilizamos estos porque estos son muy pequeños, no son muy anchos, entonces no retiene mucho nuestro musgo. Entonces acá nuestro musgo nos va a servir como de matera, vamos a tenerlo acá. La ventaja de esta es que nos va a generar retención del musgo y también la media velada nos va a permitir la aireación de nuestras raíces. Entonces no cerramos acá porque las raíces van a tratar de salir por el fondo, entonces no se le deja muy apretado tampoco y tenemos que generar el amarre acá. Entonces ya tenemos acá nuestro amarre, generamos nuestro amarre y perfecto. Entonces ya tenemos, cortamos este pedacito porque nos sirve para amarrar otra plántica y listo. Le ponemos nuestro nombre con la etiqueta. Esta es una Cattleya Trianae pincelada. Al respaldo le pongo la fecha de siembra para hacerle seguimiento. Lo ideal es que sepamos de dónde viene, siempre tenerlas identificadas y listo. Entonces hasta aquí nuestro video de cómo sembrar nuestras catleyitas en palo. Cómo nos queda, este es el resultado final. Les aseguro que es un buen método para cultivar nuestras catleyas. Entonces nuestro video llega hasta acá, les agradecemos mucho verlo, les agradecemos darle like, suscribirse, dejar sus comentarios en la caja de comentarios y con gusto les estamos contestando. También en Orquídementes tenemos venta de algunas plantas, pafios, miltonias. Pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales y con mucho gusto les podemos colaborar. Así que hasta la próxima Orquídementes.